Bien. Buenas tardes, señorita. Hoy día sábado 28 de marzo a la hora 13:17 damos inicio a la clase de interacción social, patología comunitaria y preventiva con los estudiantes de tercer semestre del grupo P. Vamos a empezar tomando la asistencia. Ivana Áñez. Presente. Miguel Ángel. Brunela. Presente. Leonardo Chávez. Juliana. Lorena. Carmen Díaz. Presente. Vanessa. Helen Justiniano. Presente. María o Camila Menacho. Presente. Stephanie Menacho. Presente. Daniela Mendoza. Daniel Panoso. Jairo. Enrique. Marioli. Ricardo. Rosario. Presente. Camila Torrico. No se ha conectado todavía. Estaba sin crédito. Ok. Gabriela Vaca. Jessica Bedia. Mercedes. Presente. Tengo 7 apenas. Los demás, las otras 2 personas no están registradas. Mercedes está. Y Vieta, ¿no? Sí. Está. ¿Por qué no dice presente? Bien, le vamos a guardar ya. Bien, me pueden escuchar todo, ¿no? Positivo. Positivo, Rosario, sí. Brunela, doña Helen. Sí, igual positivo. Pueden ver la imagen, ¿no? De la diapositiva. Sí. Sí. Bien. La unidad que vamos a avanzar entonces hoy día, vamos a ver enfermedades cardiovasculares y vamos a ver enfermedades cerebrovasculares. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares nos referimos a patologías o enfermedades a nivel del corazón. Y cuando hablamos de enfermedades cerebrovasculares nos referimos a patologías que están dentro o a nivel del cerebro. Una de las primeras causas de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Cada año mueren más personas con enfermedades cardiovasculares que por otras causas, pero obviamente que hay que tener una patología de base, personas que presentan diabetes, personas que presentan hipertensión arterial o algún tipo de problemas cardíacos que nos van a llevar a desarrollar la muerte de estas personas que presentan enfermedades a nivel del corazón, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta y nos preguntan, ¿no? ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Y las enfermedades cardiovasculares son un grupo de desórdenes, un grupo de
de patologías que se presentan a nivel del corazón y a nivel de los vasos sanguíneos que están cerca del corazón, ¿sí? A una arteria, a unas válvulas, ya sea que estén taponeadas por un coágulo de sangre, por un trombo, por una grasita. Eso nos va a llevar, o esa es la definición más concreta que nosotros tenemos de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Veamos los tipos de enfermedades cardiovasculares. Tenemos las cardiopatías coronarias, que estas cardiopatías coronarias son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan sangre al músculo cardíaco, ¿sí? Las patologías o la enfermedad cardiopatía coronaria son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan sangre al músculo cardíaco. Tenemos otras patologías, enfermedades cerebrovasculares, y estas enfermedades cerebrovasculares son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan sangre al cerebro, ¿sí? Y de ahí ya pueden haber muchas patologías más a nivel del cerebro, que estamos hablando de un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, que esas definiciones ustedes ya las saben, ¿no? Que todas esas cositas nos van a llevar a una secuela o a adquirir otras patologías, como por ejemplo las hemiplegias, que son muy comunes hoy en día, que se está dando bastante, o vulgarmente las conocemos como embolia. Tenemos otro tipo de enfermedades cardiovasculares, que son las cardiopatías congénitas, que estas cardiopatías son un grupo de enfermedades caracterizados por la presencia de alteraciones estructurales del corazón. Tenemos otras, por ejemplo, las trombosis venosas profundas y las embolias pulmonares, que los trombos son coágulos de sangre, ¿sí? Que estos trombos se pueden dar en las venas de las piernas. Estos trombos también pueden ir a alojarse al corazón o pueden ir a alojarse a los pulmones. Cuando nosotros o las personas, por ejemplo, que ya tienen alguna patología de base como diabetes, presión arterial y que tienen ya sobrepeso y que no realizan ningún tipo de actividad física, por ejemplo, estas personas van a tener varices, de seguro que sí. Y estas varices, dependiendo del grado de las varices que tengan, hay unas varices que ya están en el grado 3, donde se notan esas venitas ya abultadas, que ya están con un trombo dentro de esas varices, y nosotros hacemos algún tipo de ejercicio o realizamos algún masaje, por lo general, dentro de las piernitas, y ese trombo se va a desprender. Y ese trombo, que es un coágulo de sangre, va a ir y se va a alojar al corazón, o puede ir a alojarse al cerebro, o puede ir a alojarse a los pulmones y convertirse en una embolia pulmonar, ¿sí? Por eso está contraindicado la masoterapia, está contraindicado el masaje a las personas que presenten varices, ¿sí? Pero si tienen ya unas varices ya que son bien, que se notan que son notorias, que tienen un coágulo de sangre, que tienen un trombo, hay que tener mucho cuidado con estas personas que presenten varices. Bien, continuemos. Acá tenemos las cardiopatías coronarias. Dijimos que estas cardiopatías coronarias son enfermedades de los vasos sanguíneos que van a irrigar sangre al músculo cardíaco, ¿sí? Las enfermedades cerebrovasculares son enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan sangre al cerebro, ¿sí? Acá tenemos las cardiopatías coronarias, que tenemos la definición ahí, que son un grupo de enfermedades caracterizado por la presencia de alteraciones estructurales del corazón producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo embrionario. Estas cardiopatías congénitas, por ejemplo, ya vienen desde el nacimiento o nacemos con esta patología porque vienen ya si, no sé, pues la mamá no se cuidó, estamos con una alimentación o una dieta desequilibrada,
fumamos, bebemos, o también si la familia o la mamá presenta algún tipo de patología a nivel cardíaco, esto puede también ser hereditario o puede ser que el niño sí o sí nazca, no sí o sí, pero quizás tenga una probabilidad de nacer con esta patología, con una cardiopatía a nivel del corazón. Aquí tenemos las trombosis o las embolias pulmonares que se dan a nivel del pulmón, o también esto acá, todo esto que observan acá, donde dice trombo en una vena profunda, por ejemplo, esto es un trombo, esto es un coágulo de sangre, ¿sí? Todo esto que nosotros observamos en esta zona de acá es un trombo, es un coágulo de sangre, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros los fisios trabajamos mucho con las manos, hacemos terapias manuales, hacemos algunas manipulaciones, algunas técnicas, y hay personas que, o nuestros pacientes van a tener algún tipo de varices, algún problema de, o más que todo, si ustedes quieren, en este caso pongamos un problema neurológico, un paciente con hemiplegia, seguramente que vamos a desarrollar o vamos a desprender este coágulo de sangre que está en alguna parte del cuerpo, en una vena. Yo hago masaje y ese coágulo o ese trombo se va a desprender y va a ir a alojarse a cualquier parte o a cualquier órgano, ¿sí? Puede ir a alojarse a nivel de los pulmones, puede ir a alojarse a nivel del corazón o puede ir a alojarse a nivel del cerebro, ¿sí? Y estamos hablando ya de un ACV hemorrágico, estamos hablando de un ACV isquémico. Bien, hay que tener mucho cuidado entonces a la hora de hacer un masaje. Yo sé que trabajamos con las manos y muchas veces hacemos terapia manual. La mejor herramienta de trabajo de nosotros son nuestras manos. Pero tengamos cuidado a la hora de hacer un masaje. El masaje está contraindicado en personas que presenten varices, ¿sí? Tengamos cuidado de desprender ese coágulo, tengamos cuidado de desprender ese trombo. No se olviden que todos esos vasos sanguíneos viajan a través de un torrente sanguíneo, a través de la sangre, y ese coágulo no se va a desprender en su totalidad, no se va a desprender completamente, sino se va a desprender una partecita de ese coágulo, pero esa partecita de ese coágulo puede ir y provocarme muchas dificultades, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado entonces a la hora de hacer mazo, o también a la hora de aplicar cualquier equipo de electro. Por ejemplo, hay muchos equipos de electro que están contraindicados en pacientes que presentan algún tipo de ACV, ya sea un ACV hemorrágico, ya sea un ACV isquémico. ¿Estamos? Doctor, dice, entonces, usted lo que quiere decir que las varices son, son acumulaciones de trombos en los vasos. Sí, en un vaso. No es la dilatación del vaso. No. No es la dilatación del vaso, no. O sea, es la acumulación de trombos. El trombo Coágulos. está ahí acumulado. Trombo es un coágulo, ¿sí? Como nosotros vemos acá, donde le estoy señalando. ¿Se ve, no? En la imagen. Sí, se ve. Aquí, donde estoy haciendo con el puntero. Por ejemplo, eso Sí, es un se ve. trombo, ¿sí? Eso es un coágulo de sangre. No quiere decir, la sangre viaja, ustedes saben que viaja a través de un vaso sobre el torrente sanguíneo, ¿sí? No quiere decir que este trombo se va a desprender completamente. Solamente si nosotros observamos en la otra imagen, en el otro círculo, en esta zona de acá, solamente se desprende una parte de un coágulo, ¿sí? Y acá le vamos a dar ya un espacio para que siga circulando esa sangre. Entonces, esa circulación de esa sangre a través de ese vaso me lo va a llevar a ese pequeño coágulo que se desprendió de esa zona a alojarse a cualquier órgano. Se puede ir a alojar a los pulmones y provocarme una embolia pulmonar y que seguro me va a matar. No se olviden que el pulmón es un órgano muy importante, es un órgano vital para las personas. También esa partecita, ese coágulo puede venir a alojarse al corazón, ¿sí? También puede ir a alojarse al cerebro y provocarme un ACV isquémico por la obstrucción de un vaso sanguíneo y no va a llegar demasiado oxígeno al cerebro. ¿Y eso qué me va a ocasionar? Que me pueda provocar una hemiplegia, sea a corto, a mediano o a largo plazo, porque no lo sé, ¿sí? Pero ¿qué va a hacer? Con mucha más desgracia que ese trombo o ese coágulo vaya y se me aloje al cerebro, ¿sí?
Entonces, ¿quiénes son más propensos a desarrollar todas estas patologías cardíacas o estas patologías coronarias? Son las personas que sufren diabetes, que sufren hipertensión arterial, que sufren de estrés, ¿sí? Que tienen problemas, que debemos y estamos preocupados y peor con este tema, ¿no? Que tengo que pagar el banco, que tengo que pagar esto, los servicios básicos, la canasta familiar y debo a unas otras personas que me están buscando. Entonces, eso me va a llevar a desarrollar que ese coágulo que se alojó en el corazón o se alojó en alguna parte reviente y me provoca una hemorragia. Entonces, me va a provocar un ACV hemorrágico. Y eso me va a llevar a terapia intensiva, a que me puedan hacer porque me lo tienen que operar sí o sí, tienen que limpiar toda esa hemorragia, toda esa sangre que el paciente tiene en el cerebro. Latingo va a entrar Enrique, creo. ¿Sí? Entonces, y eso es más complicado y más grave, ¿no? Todo paciente, ustedes saben que tiene un problema a nivel del cerebro, a nivel cardíaco, y es complicado y tiene que ser intervenido quirúrgicamente, pues casi la mayoría de estos pacientes llegan a terapia intensiva, ¿no? Y cuesta salir de un cuadro de terapia intensiva, cuesta salir de esos pacientes. Obviamente que nosotros trabajamos con estos pacientes que están en terapia intensiva, pero es muy complicado, ¿no? Dependen mucho de nosotros estos pacientes que están en terapia intensiva. ¿Sí? ¿Quién preguntó? Rosario. Gracias. Lourdes. Sí, doctor. Sí, Muy dice. bien. ¿Le quedó más o menos la idea? Entendí bien. Gracias. Bien. Buenas Bueno, tardes. hola Enrique. Buenas noches. Almorzando. Ya. Perdón. Enrique. Continuemos, jóvenes. Ya. Vamos a borrar esto un ratito. Bien. Veamos las causas que nos van a llevar a desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Sea un problema cardíaco, sea un problema a Una nivel... pregunta, Diga. ¿puede llegar a ocasionar un dolor de cabeza lo que pasó seguido? Un problema cardíaco. ¿La trombosis? Sí. Todas las patologías cardíacas, todas las patologías a nivel del cerebrovasculares, uno de los primeros síntomas que va a tener el paciente o la sintomatología va a ser cefalea, va a ser un dolor de cabeza insoportable, así que, y nos va a llevar a desarrollar eso ténganlo por seguro. Sí, ahorita vamos a hablar de los síntomas o de la sintomatología que presenta este paciente y a la hora hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Las causas que nos van a llevar a desarrollar esta patología, una es el tabaquismo, ¿sí? Las personas que fuman bastante, consumen, por ejemplo, una cajetilla de cigarro al día o 2 cigarrillos al día, son propensos a desarrollar esta patología, ¿sí? La obesidad, también somos propensos a desarrollar esta patología de enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. El sedentarismo, si no realizamos ningún tipo de actividad física y estamos todo el día en casa, echados y no tenemos una buena alimentación, una dieta equilibrada, de seguro que vamos a ser propensos también a desarrollar esta patología, ¿sí? El alcoholismo, lo que nos gusta beber todos los fines de semana o todos los días, pues también somos propensos a desarrollar todas estas patologías a nivel cardíaco y a nivel del cerebro, ¿sí? Personas que sufran de hipertensión arterial, estamos hablando de cuántos son los valores normales de la presión arterial, jóvenes, para cualquiera, valores normales de la presión arterial. Brunella, 110, 70. 110, 70, 120. 120, 80, ¿no? Milímetros de mercurio. Bien, cuando hablamos de presión alta o hipertensión arterial, estamos hablando de 140, 90 para adelante, ¿no? Nosotros, personas que jóvenes, generalmente
nuestra presión arterial tiene que ser entre 120 a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Una persona hipertensa, por lo general, su presión normal para ella va a ser 140, 150, 90, 150, 100 es su presión normal para estas personas que ya sufren hipertensión arterial. Pero cuando ya se le sube arriba de 180, 200, ya hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? O también cuando el azúcar se dispara, personas diabéticas también son propensos a desarrollar esta patología, ¿sí? ¿Cuánto es el valor normal del azúcar en sangre? Lourdes. 60, 90. 90, 100. 60, 90. No, ya estamos hablando de una hipoglucemia. Está muy bajo el azúcar en sangre. El valor normal del 70, azúcar, 100, entonces. 80, 100, 110. Aproximadamente ese es el valor normal del azúcar en sangre. ¿Sí? Tenemos nosotros igual para poder medir la presión arterial con nuestro tensiómetro. Podemos medir la diabetes, lo medimos con nuestro glucómetro. También es fácil, es sencillo. Obviamente tenemos que medirlo en ayuna. Si está entre 80 y 110, pues tenemos nuestro azúcar normal, ¿no? Personas, por ejemplo, yo he visto mucho en el hospital en este tiempo que he parado mucho allá, personas que su azúcar le llega a 500 y la verdad que la va a volver loca el azúcar en sangre. Le provoca una cefalea insoportable que le va a reventar la cabeza. Tienen una insuficiencia respiratoria que no pueden respirar, se comienzan a fatigar a estas personas, que el corazón le late, comienza a tener una taquicardia bastante fuerte, siente que el corazón se le va a salir del pecho y aparte que la presión se le sube y hay que ponerle insulina sí o sí, pero y estas personas ya viven con insulina todos los días, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces las causas que nos van a llevar a desarrollar estas patologías son el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo, la presión alta y la diabetes, ¿sí? Si nosotros tenemos una buena alimentación y realizamos actividad física por lo menos 3 veces a la semana, pues es seguro que vamos a tener, no vamos a ser muy propensos a desarrollar todo esto, ¿no? Y si disminuimos el consumo de alcohol o si disminuimos el consumo de tabaco, pues también, ¿no? ¿Cuándo se dice o cuándo se considera que una actividad física, jóvenes? Jóvenes, ya no va a votar, falta un minuto de la clase. ¿Qué fue lo que preguntó Lisa? A ver, ¿cuándo decimos o cuándo se considera que es una actividad física? ¿O a qué llamamos actividad física? Y esa pregunta la dejamos para después, ¿ya? Vayan pensando porque ya nos va a votar. Y le envío el enlace nuevamente para que puedan ingresar. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuándo se considera actividad física?